Saludos y bendiciones y todos los que nos van a ver a través de la transmisión. Le enviamos un saludo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de nuestro ministerio Fuego Encendido. Y para nosotros es un honor en esta noche poderles compartir un poco acerca de la palabra. Esperemos que podamos compartir esta transmisión y ser bendecidos a través de esta poderosa palabra. Nos gozamos en Dios una vez más de poder estar transmitiendo a través de estos medios, ser de bendición para muchas vidas. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de sus corazones. Hay una grande bendición, hay una grande victoria que se aproxima, así lo creemos, de parte de Dios. Y para nosotros es un gusto poder ser partícipe de esos hombres que día a día se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. Vamos a esperar que otras personas también se conecten para así nosotros comenzar a hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Mientras que se van conectando, usted puede ir compartiendo la transmisión para que así otras personas puedan ser bendecidos en este día. Saludamos a todas esas personas que están allí, que nos están mirando, a todo el que se va conectando. Le enviamos saludos en este momento, saludos a los pastores, líderes, profetas y a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas, amados, de los que se han agregado, los que han seguido nuestra página oficial de Armando Peña y se han suscrito a nuestro canal Armando Peña Ministerio en YouTube. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Bien, mientras que las personas van compartiendo allí, nosotros vamos buscando un texto bíblico para compartir un poco acerca de la palabra. Quizás en el día de hoy esta transmisión sea un poco resumida, un poco corta, pero sé que de igual forma va a ser de grande bendición para aquellas personas que nos puedan estar mirando y aún las que van a ver esta transmisión luego después que la hayamos terminado de igual manera, porque yo sé que va a ser una grande bendición y nosotros podamos meditar con referente al tema que vamos a compartir hoy en esta noche, que vamos a compartir. Esperemos en Dios de que llene sus vidas y haya una conexión espiritual a través de esta palabra y muchos de ustedes sean edificados con este mensaje que vamos a compartir en el día de hoy. Y bien, enviamos saludos, aprovechando para enviar saludos antes de comenzar con el tema a los profetas, a los evangelistas. Enviamos saludos a nuestros hermanos pastores allá en Cali, hasta Monterrey. Enviamos saludos a los hermanos pastores allá en Venezuela y en otras partes del mundo que nos miran y nos siguen a través de las redes sociales. Y bien, mientras que nosotros nos estamos preparando acá para este tema, voy a buscar acá en mi Biblia, que la tengo acá, amados. Tengo mi Biblia acá en mi teléfono y quiero compartir con usted un tema bien interesante. Hace poco compartí un tema con nuestro hermano profeta Daniel Ortega, la actitud correcta para la batalla o para la guerra. Hoy quiero compartir un poco acerca de un tema importante con referente a lo que es las batallas que en algún momento, por alguna otra razón, se pierden de momento. Pero quiero compartir un poco y recordar un pasaje bíblico en 1 de Samuel, en el capítulo 4, del verso 2, dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová, porque viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finé, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento de Israel, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Bien, recordando de aquella historia bien poderosa, bien conmovedora, nos hace recordar de aquel combate que se trabó, donde Israel había perdido en una oportunidad, y luego deciden traer el arca del pacto, que ya usted y yo sabemos, o usted lo sabe claramente, lo que representa la presencia de Dios en medio del pueblo, el arca del pacto. Pero hay algo importante que podemos ver. Al principio no fue así. En el principio, cuando digo el principio me refiero cuando se inició el combate, cuando se trabó, que había cierta confianza de Israel, y resulta que no fue como ellos pensaron que iba a suceder. No aconteció lo mismo que ellos pensaron. Perdieron, pero algo los inquieta para que ellos nuevamente trajeran el arca del pacto, que estaba en otro lugar. Pero al principio el arca no estaba con ellos. Pero hay algo que nosotros podemos ver también de la historia, este asunto de este arca, y nos hace recordar el tiempo que el arca estuvo fuera de Israel, como cuando estuvo en la casa de Abinadab, algunos 70 años, pero en el lapso de esos 70 años estuvo un lapso dividido, porque en ese tiempo también estuvo, en el lapso de ese tiempo hubo el reinado de este hombre que Dios de alguna u otra forma desechó, llamado Saúl, el que había desechado Dios. En el lapso que estuvo él reinando, en el tiempo que estuvo Samuel como profeta, y hasta que aparece David como rey, que aparece en escena, y él se preocupa por traer el arca. Y es cuando hace mención que desde los tiempos de Saúl no habían hecho caso del arca del pacto, y él apenas entra en el reinado y se preocupa por devolver el arca y prepararle un lugar y tenerlo allí para que el pueblo se sintiera bien, porque se habían olvidado un poco del arca del pacto, y así el pueblo mantuviera esa comunión con Dios. Y viendo bien esa arca, lo que representaba, lo importante que era para Israel. Pero hay algo importante que vamos a ver, y volviendo un poco acerca de la historia, vamos a ver qué fue lo que aconteció. Al principio se traba el combate, como lo señala la escritura, tuvieron ciertas pérdidas, 4,000 hombres cayeron. Ahora, ellos teniendo el arca, aseguran sentirse bien y de que Dios le va a dar victoria. Ciertamente podemos ver grandes promesas que Dios hizo en un tiempo determinado para Israel, que Israel sería su pueblo y él sería su Dios.
Claro que sí, ciertamente Dios es un Dios fiel, ciertamente Dios es un Dios que siempre ha cumplido, siempre Dios ha estado allí presente en medio de todas las circunstancias que vivió el pueblo, aún cuando estaba en Egipto. Pero hay algo que acontece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios de momento permitió que aconteciera toda esta situación? Ahora hay una pérdida mayor. En el primer combate, cuando se trabó aquel combate, perdieron 4,000 hombres, pero ahora hay algo que acontece. En el segundo combate, ahora mueren 30,000. En vez de morir menos o de alcanzar victoria, mueren más personas. Hay algo que está aconteciendo que no podemos de momento ver. Allí había una grande preocupación por el pueblo. Se estaban preguntando unos y otros qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal. Pero si Dios había dicho que iba a estar con nosotros, si Dios ha dicho que nos iba a llevar hacia una tierra que fluye leche y miel, si Dios ha peleado con nosotros nuestra batalla, Dios ha estado siempre allí en la columna de nube y también en la columna de fuego. Hemos visto grandes manifestaciones de Dios en todo el tiempo que Dios nos saca ahora. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero aquellos que conocen de la historia y los que leen la palabra de Dios se van a dar de cuenta un punto bien importante que aconteció allí. Al principio ellos no estaban con el arca. Siempre el arca en algún momento Israel se descuidó. Pero hay algo importante que nosotros podemos ver, es que cuando tú descuidas a Dios en algún momento de tu vida, en algún área de tu vida, pueden acontecer cosas inesperadas. Y Dios no es un amuleto como la gente a veces está creyendo, que Dios puede cumplir el capricho de cualquier persona o de alguno de nosotros. Dios siempre va a cumplir sus objetivos y también sean su propósito y algo que esté alineado a su santa y divina voluntad. Dios no puede cumplir caprichos de hombre. Ciertamente Dios sí se glorifica a través de la obediencia. Dios sí se glorifica a través de un pueblo que oye, a través de un pueblo que obedece su palabra. Pero algo acontece. Si no podemos escudriñar las escrituras, nos vamos a dar de cuenta que algo pasó. Hubo un alto en medio de las batallas, porque hay batallas a veces que nos hacen reflexionar. Hay batallas a veces que nos permiten detenernos para que nosotros podamos examinar qué fue lo que ocurrió. No precisamente se perdían todas las batallas o perdieron todas las batallas. Era un momento donde Dios traía una grande reflexión para el pueblo. Como hay un momento que Dios nos da una reflexión, como para que haya un alto y nos detengamos y nos preguntemos qué es lo que ha pasado, por qué nos ha sobrevenido todo esto. Necesitamos alinearnos, necesitamos comenzar nuevamente a caminar en el orden de Dios. Y eso mismo aconteció. Había una grande preocupación. Los ancianos de Israel estaban ellos preocupados. Pero les vuelvo a repetir lo que digo al principio. Dios no es un amuleto que nosotros lo vamos a mover a nuestro antojo. Ni es como el perro guardián que nosotros se lo vamos a echar a nuestros enemigos las veces que nosotros tengamos problemas. Hay algo que tiene Dios. Cuando tú y yo caminamos en el orden de la palabra, ciertamente esa cobertura va a estar sobre nosotros. Cuando nosotros nos desviamos del propósito, nos desviamos entonces de esa palabra, pues entonces también se va a apartar esa cobertura. Dios no miente, lo que Dios dice lo cumple. Ciertamente lo que Dios le prometió a Israel lo iba a cumplir, pero hay algo que nosotros tenemos que cumplir también. Algo le dijo Dios claramente al principio que lo sacó, y le dijo que íbamos a caminar en sus estatutos, en sus decretos, íbamos a caminar conforme sea su voluntad, conforme Él ya lo había establecido. No podían hacerlo de otro modo, olvidarme de Dios y luego invocarlo como que fuera así algo tan fácil. No es que Dios no oiga, ciertamente Dios nos va a oír, pero hay algo importante que debemos entender, que tenemos que venir humillados delante de su presencia para que Dios pueda restaurar aún de lo que quizás nosotros hayamos hecho sin darnos cuenta. Es bien importante que nosotros sepamos todo esto. Y para todas esas personas que nos están mirando, hay batallas que sí se pueden perder. Hay batallas que sí se pueden, no se puede llegar a nada. Pero hay algo importante que nosotros estamos viendo. Porque no que aunque Israel haya perdido una batalla y haya perdido otra batalla, quiere decir de que perdió la guerra. No quería decir eso. Hay batallas que se pierden que nos hacen reflexionar. Hay batallas
las cuales peleamos en el transcurrir del camino, donde nos hace reflexionar, nos hacen entender, nos hace memorizar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo fue que aconteció. Eso mismo estaba pasando ahora mismo en el pueblo del Señor. Había una grande preocupación, pero habían hombres que estaban dispuestos a recuperar la confianza con Dios. Estaban dispuestos a recuperarla. Había ya una grande tristeza. Ya Israel no quería seguir peleando. Ya Israel no quería seguir viendo gente caer. Ya Israel estaba decepcionado de ver tantas muertes. Así mismo pasa. ¿Qué pasa? Se preguntaban. ¿Qué ha pasado en medio de esta lucha? ¿Qué ha pasado en medio de toda esta dificultad? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Lo podemos ver claramente en el pasaje. Pero hubo un tiempo que pasó. Y yo leí estos pasajes bíblicos y me gozaba de verdad de poder ver cómo Dios salvaba nuevamente. Los filisteos estaban tan confiados y dijeron: Dios los abandonó y ya Dios no va a hacer nada a su favor. Estaba bien fuerte lo que estaba pasando. El arca se había perdido. El arca andaba en tierras lejanas, estaba en diferentes lugares, de un sitio a otro, moviéndose. Y dice que donde llegaba el arca comenzaban a acontecer cosas terribles, tumores y situaciones que los que vivían en esos lugares se quedaban sorprendidos. Dios estaba mostrando claramente que Él tiene el poder y que aunque no había un ejército a su alrededor, Él podía hacer cosas aún siendo lo que otros no pensaban que era. Para otros era un simple arca, pero para los que conocían de esta arca sabían lo que representaba. Por lo tanto, hubieron partes y momentos cuando las metieron también en la casa del dios Dagón, y podemos ver claramente que el dios Dagón cayó postrado. Cuando cayó frente al arca postrado, y ya usted sabe de la historia, para no abundarle mucho aquí con referente a esta historia. Ahora, hay algo que acontece. El pueblo comienza a entender qué fue lo que pasó. Hay algo que pasa, por lo que describe la palabra. Pasaron mucho tiempo, pasaron 20 años, pero Samuel habla con el pueblo para decirle: necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos pedir perdón, necesitamos volvernos nuevamente a Dios y Él se volverá a nosotros. Ahí empezamos a ver algo. En el transcurso de lo que pasó todo ese tiempo, nos damos de cuenta de algo, que empezó el pueblo entonces a volverse a Dios. Samuel comienza nuevamente a orar y dice: vamos a orar a Dios, vamos a orar para que haya una restauración. En pocas palabras, queriéndole decir eso, dice que aquel día el hombre de Dios oró. El hombre de Dios estaba pidiendo por el pueblo, y nuevamente otra vez se animan para salir al combate. Pero esta vez fue diferente. Habían perdido la primera, viene la segunda y ahora viene la tercera. Por ahí dicen que la tercera va a la vencida, y hay algo que también lo puedo creer. Viene ahora la parte de este combate tan terrible que se va a presentar, pero esta vez había confianza de parte del enemigo, porque pensaban que iban a hacer lo mismo como al principio, que habían acabado la primera vez, la segunda vez, pero la tercera vez iban a tener un choque, no con el pueblo, sino que se iban a enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta vez le iba a tocar a Israel ver pelear al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta vez le iba a ver pelear, esta vez le iba a tocar ver pelear al gran yo soy, Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué puedo meditar en esto? Que todo esto hizo que Israel reflexionara y entendiera que Dios siempre iba a tener el control, y que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios,
cualquier cosa Dios puede hacer en nuestro favor. No sé cuántas batallas tú hayas peleado, cuántas tú hayas tenido, cuántas batallas tú estés peleando ahora, pero eso no quiere decir de que hemos perdido la guerra. Todavía hay un momento de Dios para reflexionar. Las batallas más terribles que pelean los hombres y las mujeres de Dios, esto es bien tremendo, pero hay algo que nosotros debemos de entenderlo también, es como Dios se glorifica. Va a llegar un momento en nuestras vidas que nos va a tocar ver cómo Dios pelea de nuestro favor. Y los que un día pensaron que estábamos derrotados, esos mismos nos van a ver en victoria. Los que pensaron que un tiempo nos habían vencido de alguna otra forma, cuando el enemigo está más confiado y piensa que nos venció, pues entonces vamos a ver algo importante. Vamos a ver cómo Dios se glorifica. No fue necesario que ya el pueblo librara un combate, sino que tronó ese día el Dios de gloria, y los enemigos de Israel fueron avergonzados, fueron dispersados, fueron destruidos. Eso mismo lo hace Dios. Cuando nosotros recapacitamos y nos volvemos nuevamente a Dios, hay cambios que van a venir, hay cosas que van a suceder, hay situaciones que van a cambiar. De eso no tengo la menor duda. Es un momento de Dios para reflexionar. Las batallas que estamos peleando ahora, donde el enemigo se ríe de repente y puede llegar a pensar que nosotros llegamos a nuestro final. Pero nosotros lo que nos estamos ahora mismo es fortaleciendo. Y toda esta batalla que se ha peleado nos ha traído una grande reflexión de decirle a Dios: Señor, nos queremos volver nuevamente a ti. Reconocemos que fallamos, reconocemos que hemos hecho mal, reconocemos que no te hemos adorado quizás como debiéramos hacerlo. Nos ha traído grande reflexión en todo este tiempo. Los grandes guerreros hoy se lamentan muchos y preguntan qué fue lo que pasó. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si ciertamente Dios ha dicho que iba a estar con nosotros. Dios, ¿dónde está Dios? Pues Dios sigue en el mismo lugar, sentado en su trono, vestido de gloria y majestad. Él no ha cambiado. Él está allí esperando. ¿Sabe por quién está esperando? Por cada uno de nosotros, para ver si nosotros queremos verdaderamente alcanzar esta grande victoria en medio de esta situación que está atravesando la tierra. Ahora nos va a tocar ver pelear a Jehová en favor de cada uno de nosotros. Alguien tiene que decir amén a esta palabra. Ahora nos va a tocar ver al Dios del cielo pelear por cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo Dios se va a glorificar. Pero ya algo que debemos de entender: no podemos olvidarnos del arca, o no podemos olvidarnos de la presencia. Si no hay presencia de Dios en nuestra vida, no van a haber grandes victorias. Esta pelea o esta batalla no la peleamos con nuestra fuerza. No podemos pelearla con nuestra fuerza. Tenemos que pelearla estando Dios de nuestro lado. Si Dios está de nuestro lado, veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Esto no es de que tú seas más grande, ni que tengas más años en el Señor, ni que tú y yo no la sepamos toda, ni que tú estés pensando que tienes Dios agarrado por la barba. Esto no se trata de esto, se trata de humillación, de acercamiento, de esfuerzo, de lucha en todo el tiempo que nosotros estemos sirviendo a Dios. Espero en Dios que esta palabra sea de grande reflexión para aquellas personas que nos estén mirando en este día, y que esto pueda conectar con tu espíritu y la gente que nos está mirando. Y yo puedo orar por todas esas personas que ahora mismo están luchando. Unos tienen batallas de diferentes maneras. Unos tienen batallas físicas, batallas espirituales, batallas económicas, batallas de todas las maneras. Pero Dios es fiel. Dios siempre va a estar allí. Se va a glorificar. De eso no tengo la menor duda. Yo creo que ha llegado el momento también de nosotros ver la mano de Dios. De lo que han dicho, ¿dónde está su Dios? De lo que han dicho, ¿dónde está el Dios que ellos le sirven? De los que se burlan, de los que dicen, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Pues ustedes mismos van a ver, ellos mismos van a ver el Dios de Israel peleando por su nación, peleando por sus hijos, peleando por aquellos que han creído. De eso no tengo la menor duda.
Siento que hay algo que va a acontecer en este tiempo, que se va a levantar el Dios de gloria, el poderoso gigante, y va a levantar su espada y va a comenzar a caer enemigos, fortalezas espirituales, y los hijos de Dios vamos a poder ver la manifestación de Dios. De eso no tengo la menor duda. Nos gozamos en Dios y sé que esta palabra de bendición va para muchas vidas. Esto está bien tremendo. Ahora, cuando el arca nuevamente lo vuelven, es que no podía estar el arca en otro lugar. A Dios no se puede mover al antojo que nosotros queramos. No podemos moverlo a nuestro antojo. Dios se va a mover conforme sea su voluntad. Le vuelvo a repetir, Él no va a cumplir caprichos de nadie, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, y lo que Él vea mejor conveniente lo va a hacer. Nosotros no somos los que movemos a Dios, Él nos mueve a nosotros. Lo podemos ver en esa historia. Esa historia tiene bastante de qué hablar. En el principio 4,000, ahora 30,000. ¿Por qué más? Eso es como que hasta que no entendamos que estamos tropezando, hasta que no entendamos que hay algo que está aconteciendo, eso es lo que pasa. Hasta que llega el momento que reflexionamos y decimos: sí, Dios, necesitamos nuevamente volvernos a ti, caminar contigo. El caballo se alista para la guerra, mas Jehová es que da la victoria. Puede ser que queramos salir corriendo y alcanzar grandes victorias en Dios, pero si no estamos alineados conforme a su palabra y conforme a lo que Él estableció, no podemos hacer nada. Puede ser que tú te tires de barriga, te zumbes de cabeza, hables en lengua, te tires de espalda, te busques de cualquier forma. La forma es agradar a Dios, servir a Dios, cumplir sus palabras, para que Él cumpla también sus promesas. Cuando estamos caminando bajo esta palabra y en este alineamiento, no va a haber enemigo que pueda vencer a una mujer y un hombre que camina conforme el lineamiento de Dios. Ni el peor enemigo tuyo, ni los que te desean mal. Las persecuciones van a venir hacia ti, van a rebotar. Las maldiciones rebotarán. ¿Sabe por qué? Porque hay una cobertura, hay un arco, hay una mano que te guarda y te resguarda. Esa es la mano de Dios, y eso nosotros lo sabemos claramente. Así que esta palabra, que sea de bendición para tu vida en el día de hoy, la puedes compartir con alguien que ha estado peleando una batalla. El tema de hoy se me olvidó dárselo, el tema titulado Las batallas que se pierden. Dios bendiga a producción que nos está dando el agua. Aleluya. Así que todas esas personas que nos están mirando, oramos por los que nos están escribiendo, los que nos están saludando. Oramos por cada uno de ellos. Déjanos tu petición. No sabemos cuál es la batalla que tú estás librando hoy, ahora, pero eso no quiere decir de que hemos perdido la guerra. Perdimos quizá una batalla y otra, pero no hemos perdido la guerra, porque al final de todo esto hay una guerra que la va a pelear el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es fiel y verdadero, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aleluya. Esperemos en Dios de que este tema sea de grande victoria, de grande reflexión para tu vida, y que si en este momento, en algún momento de tu vida, te sientes como que ya llegó tu final, es un momento de reflexionar, donde nos paremos de pie y clamemos al cielo y digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y hacer como hizo aquel hombre de Dios. Dice que el profeta clamó, el profeta oró, y Dios oyó y restauró y preparó la nación nuevamente. No la preparó esta vez para una pérdida, sino para una victoria. Y eso es lo que estoy creyendo, que vamos a alcanzar la victoria en medio de los que se ríen y de los que piensan que estamos derrotados. Ahí te dejo esta palabra. Bendiciones para todas aquellas personas que nos siguen, los que se conectaron en el día de hoy, y los que están orando y los que están pidiendo que esta palabra te ayude a entender que hay un Dios que pelea por nosotros. Así que bendiciones. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Déjame en los comentarios, comenta, envía tu petición,
que nosotros vamos a estar orando por ti. Se despide su hermano en Cristo, Armando Peña, un servidor más del Señor, un obrero más de la viña del Señor. Bendiciones para todo aquel que nos está mirando.